Bienvenidos a un nuevo compilado de Filosofía, Psicología, Historias. Este es el turno de Carl Jung, psiquiatra suizo, quien nos dejara una increíble evidencia científica acerca de sus investigaciones sobre el inconsciente y que en un principio debió luchar contra la ciencia de su época junto con Sigmund Freud y más adelante también tuvo que soportar las críticas de su colega. Les pido, si es que valoran el contenido, que pongan me gusta, que hagan comentarios y compartan en las plataformas en donde lo están escuchando. Así, Filosofía, Psicología e Historias tiene más alcance. Los dejo entonces con los episodios de Carl Jung. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de las teorías de Carl Jung, quien fuera uno de los primeros terapeutas de la historia, colaborador de Freud, quien fuera además el fundador del psicoanálisis. Jung siempre tuvo reservas en cuanto a la teoría freudiana respecto a las ideas de la concepción del ser humano. Y esto llevó a que en 1906, aun declarando lo mucho que le debía a Freud, Jung se negó a aceptar públicamente la importancia exclusiva que le daba Freud al trauma sexual infantil y a la preponderancia de la sexualidad, e incluso a la universabilidad de las consecuencias psicológicas que Freud atribuía. En el año 1909 viaja Conferenzi y Freud a Estados Unidos y dan una conferencia en la Universidad Clark. Jung ahí expresa una teoría que difería considerablemente de la orientación freudiana y allí dirá que los preceptos buenos y piadosos y las verdades pedagógicas no son las que más contribuyen a formar el carácter de un niño, sino más bien la oculta discordia entre sus padres, las preocupaciones secretas y los deseos reprimidos de estos. Y allí él dirá que si los adultos son sensibles a las influencias del medio, es evidente que los niños serán más influenciables. Por lo tanto, padre y madre dejan en la mente del niño un sello de su personalidad. Y cuanto más sensible es el niño, la impresión es más fuerte. El niño imita el gesto, y como el gesto de los padres es un estado emocional, a su vez produce gradualmente en el niño un sentimiento similar. Es decir, el niño se acomoda al gesto de los padres, de la misma manera que los padres se adaptan al mundo. En la pubertad, cuando comienzan a liberarse del hechizo familiar, el adolescente entra en la vida con una superficie de fractura, una adaptación de acuerdo al desenvolvimiento de sus padres. Esto los lleva a una depresión, a la famosa depresión de la pubertad, que en realidad son los síntomas derivados de la dificultad de ajustarse al nuevo medio, a un medio en donde los padres ya no tienen esa influencia. Y habrá una lucha interna, una lucha entre liberarse de eso o adaptarse. El joven, en un principio, intentará apartarse de la familia en todo lo posible, incluso intentará separarse de ella. Pero interiormente esto lo va a unir firmemente a la imagen paterna. Uno se sorprende aquí de que Jung no hace ninguna referencia explícita a lo sexual, mientras que en los escritos de Freud no hay ningún acontecimiento importante de la vida infantil que no esté relacionada a ello. En cambio, Jung destaca lo emocional entre el niño y los adultos, más que el desarrollo o la supresión de los instintos. Para Jung era más importante y primordial la relación emocional e incluso las relaciones asexuales que las relaciones sexuales, las relaciones instintivas, la libido y lo reprimido en torno a ello. En el año 1912, Jung propugna una total revisión del concepto de la libido. Freud hace una teoría descriptiva y Jung hará una teoría genética. El punto de vista genético mira una multiplicidad de instintos, incluso el sexual,
surgiendo de una unidad relativa, una libido primordial. Jung afirma que la evolución demuestra innumerables y complicadas funciones que carecen de carácter sexual. Para él, en la naturaleza no existe distinción entre la libido y el hambre. La libido se manifiesta como un continuo impulso vital y no enteramente sexual. Para Jung, la succión infantil en el pecho de la madre no tiene nada que ver con una naturaleza sexual, como afirmaba Freud, sino que por el contrario, tan solo es una función nutricia que da placer y satisfacción, pero no placer sexual. Y no es que Jung negase la existencia de la sexualidad infantil, pero le da una significación mucho más estrecha. Para él los primeros signos de actividad a los que podría llamarse sexual aparecen más adelante, cuando la libido da lugar a nuevas formas de deseo. Y por supuesto también hubo formas metodológicas, lo que podríamos llamar un análisis causal y un análisis funcional. El análisis causal sería aquel que mira hacia atrás para encontrar las causas de un conflicto. El análisis funcional es aquel que mira el presente y el futuro buscando una finalidad o meta. Es decir, cuando alguien tiene un conflicto que se expresa constantemente, puede buscar en su pasado las causas de ese conflicto. ¿Para qué? Para intentar superarlo y poder desenvolverse de manera más sana en el ambiente social. Pero también podría ser que mirase a cuál es la finalidad que quiere alcanzar para superar los obstáculos de su acontecer cotidiano. Jung dirá que no puede tomarse uno u otro aisladamente. Es decir, tenemos que mirar el pasado para encontrar la finalidad. Pero si no miramos la finalidad, no tiene sentido mirar el pasado. Porque la psique debe verse desde dos aspectos, ya que es resultado y cumbre del pasado, y formula simbólicamente el futuro. El futuro es sólo similar al pasado, pero en su esencia siempre es nuevo y único. Hasta aquí algunas de las diferencias entre estas dos enormes teorías del inconsciente que hoy están a nuestra disposición para intentar comprender mejor nuestra vida anímica. Y me despido con una frase de Carl Jung, donde nos invita al autoconocimiento, que dice así: el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Aprovecho para invitarlos a aquellos que quieran entender por qué pensamos como pensamos, a adquirir mi libro que se encuentra en Amazon y Mercado Libre, cuyo título es Hacia la filosofía de la libertad. Nos vemos en el próximo episodio. Hoy vamos a hablar de la amistad entre Freud y Jung, que fueron dos personalidades geniales de principios del siglo XX que congeniaron en el estudio del inconsciente y de la psicología. En marzo de 1909 se encontraron por primera vez en la casa de Freud y Jung, que era mucho más joven, empezó a hablar y cuentan que Freud lo escuchaba y que durante 3 horas Jung no paró de hablar hasta que Freud le dijo que debía ser un poco más metódico en sus ideas y ordenó todos los conceptos, cosa que a Jung lo fascinó. Esas charlas duraron 13 horas ininterrumpidas y Jung va a recordar más adelante esa charla y a esa personalidad que se encontró de la siguiente manera: Freud era el primer hombre de verdadera importancia con quien yo me había tropezado. En mi experiencia hasta ese entonces nadie más podía compararse con él. No había nada trivial en lo más mínimo en su actitud. Lo hallé inteligentísimo, sagaz y del todo notable. Freud y su familia también quedaron impresionados con Jung, y más de 50 años después el hijo de Freud, Martin, podía recordar aún las charlas que describía Jung durante la cena. Y también decía que su padre, Freud, miraba a Jung sin disimulado regocijo y lo escuchaba atentamente. Y así empezó una amistad que fructificó mucho y que después, cuando finalizó, fue tan contundente ese final que a veces se olvida los años en los que trabajaron juntos. Jung estaba empezando a tratar de comprender la teoría sexual de Freud, la teoría que dice
que los traumas de la infancia tienen un origen sexual. Y si bien no le cuadraban absolutamente, era tal la fascinación que sentía por Freud que trató de empatizar con ellas. En un principio, cuando en los congresos de psicología se hablaba de manera peyorativa de Freud, Jung no se animaba a defenderlo, pero más adelante, en aquellos encuentros, empezaría a alzar la voz en favor de Freud. Y así de a poco empezaron uno y otro a identificarse con las ideas que cada uno aportaba y empezaron a construir esta idea del inconsciente del psicoanálisis como algo que empezaba a tener sustento teórico y sustento empírico de ahí en adelante. Y así fue como Jung, que era una persona que tenía mucha fuerza intelectual, empezó a defender y a propagar las ideas de Freud, llevándolas más allá de lo que el propio Freud había podido hasta ese entonces. En aquellos años era muy difícil defender la teoría de Freud. Hay que contextualizar que estamos en plena época victoriana, en donde el sexo es tabú. Ellos llamaban a esto la causa psicoanalítica, es decir, eran dos personas que estaban luchando junto con un grupo por instalar la causa psicoanalítica en la ciencia. Durante mucho tiempo fueron calumniados. Freud alguna vez le dijo a Jung que estaba bastante desconsolado porque no encontraban eco. Le escribirá diciendo: ser calumniados y censurados por el amor con que actuamos, esos son los riesgos de nuestra profesión. Y Freud le decía a Jung: cuidado, porque a veces pareciera que luchas como si estuviéramos defendiendo una suerte de religión. Cuidado con poner un estilo teológico a lo que estás haciendo. Hubo un momento en donde una paciente, Sabine Spielrein, escribe a Freud diciendo que su terapeuta Jung era su amante, y esto trajo en un principio un resquemor en la relación, pero Freud sabía que la causa psicoanalítica era más importante, por lo cual eso no alteró la amistad, por lo menos en un principio. Y a pesar de que tenían controversias, había un amor mutuo y una admiración tan grande que se escribían cartas tales como esta, en donde Freud le dice a Jung: el día después de que nos separásemos, luego de un congreso, una cantidad increíble de personas se parecían asombrosamente a ti. Donde quiera que yo iba, aparecía cada rato tu sombrero claro con la banda oscura. Y Jung contestaba: ocasionalmente me domina un espasmo de nostalgia por ti, pero solo de vez en cuando. Por lo demás, he vuelto a mi ritmo habitual. Para Jung, el psicoanálisis tenía que ser algo mucho más allá de un grupo de científicos que estudiaban, sino que era un impulso que podía devolverle al ser humano una comunión con lo divino, un encuentro sagrado con lo mitológico. Y eso no le gustaba a Freud, que le decía: en ti ruge una tempestad, pero yo no soy el fundador de una religión. Mis intenciones no llegan tan lejos. No estoy pensando en un sustituto para la religión. Hay que sublimar esta necesidad. Yo no esperaba que nos convirtiésemos en una organización religiosa, como tampoco esperaría que lo hiciera un departamento de bomberos voluntarios. De esta manera, Freud le está diciendo a Jung: conservemos este espacio de la ciencia. Pero Jung le responderá: esto es ciencia, es una ciencia espiritual, aunque prefería abandonar aquella discusión con tal de conservar la amistad. A su vez, Freud también se esmeraba en no presionar demasiado a Jung para que siguiera a su lado. Muchas veces, cuando se escribían cartas, no llegaban a acuerdos y discutían fuertemente, pero cuando se encontraban en persona, ocurría una magia en la presencia del otro, y siempre obraba maravillas y resolvía todos los problemas. Me despido con una frase de Linda Donn, quien escribe un libro sobre Freud y Jung, y describe tanto la amistad como la ruptura. Y esta frase dice así: no solo por un año, ni siquiera por 2, había arriesgado Freud la presidencia de la Sociedad Psicoanalítica en favor de Carl Jung, alguien que cuestionaba la esencia misma de su teoría sexual. En Jung, Freud arriesgaba toda una vida, arriesgaba el futuro del psicoanálisis, en alguien que pretendía que éste revivificara el cristianismo e hiciera fructificar su himno de amor, la agonía y el éxtasis por el Dios moribundo y resurgente, el poder místico del vino, la asombrosa antropofagia de la última cena.
Nadie podía decir que solo la razón guiaba a Freud. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Carl Gustav Jung y su concepto de la sombra. Primero vamos a situarnos en la biografía de este pensador, de quien ya hemos hablado varias veces. Carl Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kessville, Suiza, y fue el cuarto hijo de Paul Jung, que era un pastor protestante, y su madre, Emily Preisberg Jung, era una mujer de una personalidad fuerte que siempre impresionó al muchacho, ya que él pensaba que esta madre tenía dos personalidades, es decir, que dos seres habitaban en ella, algo que luego Jung encontrará en su propia personalidad. Carl, cuando era niño, tuvo una infancia solitaria, era muy contemplativo, le gustaba estar en la naturaleza, le gustaba sentarse a pensar sobre lo que observaba. Era un niño precoz, muy interesado en el entorno. También era ávido por la lectura de historia y ya en la pubertad se interesó por la filosofía. Tenía una imaginación muy vívida y un sentido por lo misterioso. Él contaba que por las noches, cuando veía a su madre, aparecía un ser que portaba cierta oscuridad que a él lo amedrentaba. En su infancia, a los 6 años, tuvo un sueño que le cambió la vida. En ese sueño vio a una vieja mujer que le decía que él era un elegido para una gran tarea. Este sueño lo marcó profundamente y lo llevó a buscar un significado más profundo en la vida. En el año 1895, Jung ingresó a la Universidad de Basilea, donde estudió medicina, porque era la manera de entrar en la ciencia en esa época. Después de graduarse, trabajó como médico interno en el Hospital Burgolzi de Zúrich. Y en el año 1900 conoce a Sigmund Freud, que ya estaba trabajando sobre las ideas de la cura de palabra o la cura catártica junto con Breuer. Jung se convirtió en un colaborador de Freud porque los dos venían recorriendo un camino similar. Sin embargo, cuando Jung comienza a desarrollar sus propias ideas sobre la psicología, Freud se apartará, provocando un pleito entre ambos que los llevará a romper y a distanciarse. En el año 1813 ocurrió este distanciamiento y es donde Jung funda, en cierta medida, una escuela de psicología diferente al psicoanálisis que él llamó la psicología analítica. Jung creía que la psique humana es un sistema complejo que consta de un consciente y un inconsciente. El inconsciente es un nivel de la mente que contiene recuerdos, emociones, experiencias que están fuera de la conciencia, pero que no es meramente un recipiente de todo lo reprimido. En esta idea del inconsciente, Jung elabora el concepto de la sombra, que es un aspecto de la psique que contiene todo lo que la persona rechaza o niega de sí misma. La sombra puede incluir aspectos negativos como la ira, la envidia y la agresión, pero también puede incluir aspectos positivos como la creatividad, la intuición y la pasión. Muchas veces caemos en la sombra cuando agredimos a alguien, pero también cuando estamos apasionados por algo. Jung creía que la sombra es la parte integral de la psique humana y que es importante aceptar e integrar esa sombra en nuestra personalidad consciente para lograr lo que él llamó la individuación, que es un proceso de desarrollo personal en el que la persona se convierte en un individuo completo y realizado. La sombra se forma en la infancia de todos nosotros, cuando somos niños y comenzamos a desarrollar nuestro ego. Este ego es la parte de la psique que está en contacto con el mundo exterior. Y para proteger al ego de las amenazas, el niño puede reprimir o negar los aspectos de sí mismo que consideren aceptables. Estos aspectos son entonces proyectados en los demás, lo que significa que el niño ve esos aspectos en los demás, pero no en sí mismo. Y eso no deberíamos hacerlo de adultos, a menos que sigamos siendo un cuerpo de adulto con una mente de niño. Jung nos dirá que la sombra puede manifestarse de muchas maneras, por ejemplo en los sueños, en los actos fallidos, en los síntomas psicológicos
en las relaciones interpersonales. Para integrar la sombra en la personalidad consciente, lo importante es conocerla primero. Y esto se puede hacer a través de la introspección, del análisis de los sueños y del trabajo con un terapeuta. Una vez que la sombra ha sido reconocida, es importante aceptarla e integrarla en la personalidad. Esto se puede hacer a través de expresiones creativas, de meditación o del contacto con la naturaleza. No obstante, esta integración de la sombra es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Es un proceso que puede conducir a un mayor crecimiento personal y a una vida más plena. Freud tenía una visión diferente de la sombra de Jung. Si bien él no habla de la sombra, habla de una energía psíquica que es reprimida y que es una energía inaccesible para el ego y que puede causar problemas psicológicos. Freud habló de un lado oscuro de la personalidad, un lugar donde se esconden los aspectos rechazados de nosotros mismos. Y eso es algo inevitable de la psique humana. Sin embargo, es diferente a la sombra de Jung, porque la sombra de Jung es más amplia y compleja, porque para Jung no solo contiene aspectos negativos, sino también aspectos positivos. Los aspectos del desacuerdo específico entre Freud y Jung sobre el concepto de la sombra son los siguientes. Para Freud, la sombra es una parte del inconsciente personal, mientras que para Jung es una parte del inconsciente colectivo. Para Freud, la sombra contiene aspectos negativos, mientras que para Jung también tenía aspectos positivos. Y Freud creía que la sombra era una fuente de energía psíquica, mientras que para Jung era un obstáculo para el desarrollo personal. Aprovechando que estamos hablando de Jung, voy a contestar la pregunta de un oyente en donde me pregunta qué relación había entre Rudolf Steiner y Carl Jung. Y en un principio Jung habló de la antroposofía, que es la antropología filosófica de Rudolf Steiner, y la nombra de una manera un tanto despectiva, diciendo que está poblada de animismo, de una etapa en donde los seres humanos ven ánimas en todo lo otro, es decir, que le dan sentido de vida a aquello que está afuera, como podrían hacer los niños, y por eso encontrar entidades espirituales por todas partes. Por otra parte, Steiner en una conferencia prácticamente se burla de los tipos psicológicos desarrollados por Jung. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus ideas fueron convergiendo, y uno y otro se fueron aceptando, aunque sin dar demasiadas señales entre uno y otro. Me atrevo a decir que esas convergencias realmente existen y que ambas cosmovisiones e ideas del mundo pueden encontrar muchos puntos en común. Me despido con una frase de Carl Jung acerca de la sombra, en donde nos describe un poco de manera imaginativa qué es este concepto que él desarrolla, pero que en realidad es algo que forma parte de nosotros mismos. Y esta frase dice así: la sombra es como un dragón que duerme en el fondo del inconsciente. Si lo despertamos, puede destruirnos. Hoy vamos a hablar de Carl Jung y del mito de Electra y del complejo que lleva ese nombre. Muchos asocian a Carl Jung como un discípulo de Sigmund Freud, pero es un error. En realidad, ambos trabajaron durante mucho tiempo separados, luego trabajaron juntos y luego volvieron a separarse. Jung conoció las investigaciones de Freud y con el tiempo se sintió fascinado con su idea y decidió tener un encuentro con él. En aquel encuentro, ambos empiezan a hablar sobre la teoría del inconsciente, que era una teoría que quería imponerse en aquella época en donde los médicos biologicistas no la aceptaban. Sin embargo, luego de esa reunión decidieron volver a encontrarse. Esa reunión duró 13 horas. Y luego volvieron a encontrarse y decidieron trabajar conjuntamente. Claro que Jung era mucho más joven y tomó a Freud como una suerte de científico que tenía muchos más recursos que él. De hecho, años después él va a decir que en las discusiones que tenía con Freud, él no tenía todavía lo suficiente argumentación para discutir con él. Para Freud, Jung venía a ser una suerte de discípulo.
y una suerte de continuador de sus ideas. Él quería que fuera como un hijo heredero. Es más, varias veces habla de Jung como su heredero. Luego van a romper sus relaciones, sobre todo porque Freud considerará que Jung tiene una suerte de viraje místico y que pone en riesgo sus investigaciones sobre el inconsciente. Cuando Jung habla de los arquetipos y habla de la sincronicidad y los tipos psicológicos, y sobre todo cuando no acepta la supremacía de la teoría sexual, sino que cree que la teoría sexual es algo más que se puede desarrollar en la psiquis de las personas como traumas, pero que no es lo preponderante. Sigmund Freud habló del mito de Edipo y desarrolló el complejo de Edipo, en donde los varones sienten atracción hacia sus madres y esta atracción les causa una suerte de culpa y de complejo de castración. Tienen miedo de que sus padres los castren. Y Jung va a desarrollar una teoría análoga, pero para las mujeres, que es el complejo de Electra basado en el mito de Electra. Bien, ¿quién era Electra? Electra es hija de Agamenón, rey de Micenas, que intervino en la guerra de Troya como el rey de reyes, como el jefe de aquella expedición que fue a recuperar a Helena en el rapto que hicieron los troyanos sobre aquella mujer hermosa. Cuando Agamenón, luego de la guerra, regresa a su casa y a su reino, fue asesinado por Egisto, que lo quería eliminar para poder hacerse con el poder. Egisto era el amante de la esposa de Agamenón, llamada Clitemnestra. Electra, la hija de Agamenón, fue testigo del asesinato y por eso empezó a odiar a Egisto y a su propia madre por haberle arrebatado a su padre. Desde ese momento, Electra quiso vengar la muerte de Agamenón, y así fue que convenció a su hermano Orestes para que vengase la muerte de su padre, y así fue como Orestes cumplió la venganza de Electra. Jung vio la analogía en este mito de lo que sucedía con las niñas respecto de sus madres y sus padres, de la manera en la que Freud vio el reflejo del mito de Edipo sobre las conductas de los niños hacia las madres y hacia los padres. Para Jung, el vínculo emocional que hay entre una hija y una madre es más estrecho que el que existe entre un hijo varón y el padre. Y de esa manera, el complejo de Electra suele quedar disimulado. Según Jung, las niñas sienten la atracción tanto de los padres y de las madres, pero luego se centran en el padre y esto genera una competencia entre las niñas y las madres, mientras que en el complejo de Edipo el varón siente culpa y miedo y cree que su padre lo puede castrar. En el complejo de Electra la hija llegaría a la conclusión de que ya ha sido castrada. Para Jung era parte del desarrollo normal este complejo, al igual que para Freud el complejo de Edipo era parte del desarrollo normal de los niños. Freud rechazó esta idea de Jung. Siempre hubo entre ambos una suerte de competencia que duró hasta la muerte de Freud, aunque la admiración que Jung sintió por Freud nunca se acabó. Más tarde, Jung va a desarrollar el mito de la bella y de la bestia para caracterizar las conductas femeninas de la joven mujer cuando trata de encontrarse con el amor, en una analogía de lo que él desarrolla como el mito del héroe. Del mito del héroe nos vamos a ocupar más adelante, pero lo interesante en cuanto al mito de la bella y la bestia, tomado como un complejo, Jung nos va a decir que la muchacha, para poder encontrar el amor, deberá en cierta medida correr al padre para poder encontrarlo, porque en caso contrario, los demás hombres serán eclipsados por el padre y serán representados como una bestia. Recordemos que en la leyenda o mito de la bella y la bestia, la cuarta de las hijas de un hombre le pide a este hombre algo muy sencillo, una flor, y éste la roba del jardín de la bestia y la bestia quiere vengarse y ella asume la culpa del padre. Luego ella descubrirá que esta bestia no es lo que aparenta ser, sino que en el fondo es un hombre hermoso y puede amarlo y reconocerse en él
pero una vez que el padre ha cedido terreno y ha desaparecido. Es decir, que la estructura de este mito obraría en las mujeres, según Jung, porque tienen una mente masculinizada, porque la sociedad ha masculinizado la mente de las mujeres y las lleva a tener una analogía del mito del héroe. Con el paso de los años, Jung va a dejar bastante estas ideas del complejo que tienen raíz sexual y se va a abocar más a una psicología profunda. Nos despedimos con una frase de él en donde refleja un poco esto que acabo de decir, que dice así: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Hoy vamos a hablar de Carl Gustav Jung y de su libro Rojo, que fuera una de las experiencias e investigaciones más profundas de la psicología hasta nuestros días. Jung nació en Kessville, en el lago de Constanza, en el año 1875, y cuando tenía 6 meses, su familia se mudó a orillas de las cataratas del Rin. Era el hijo mayor de un matrimonio y solo tenía una hermana. Su padre era pastor de la Iglesia Reformada Suiza y su madre era una persona que causaba una profunda impresión a Jung, ya que parecía tener una conexión con un mundo antiguo y misterioso que fascinaba a quien sería uno de los psiquiatras más importantes de la historia. En su infancia, Jung experimentó alucinaciones y tenía la capacidad de evocar ciertas imágenes, por ejemplo, la de mirar un cuadro donde estaba retratada su abuela y en ese retrato había una escalera y él, luego de observarlo, podía ver a su abuelo descender por esa escalera. A los 12 años estaba cruzando la plaza de la catedral en Basilea y vio el sol brillar en el techo de los azulejos de esa catedral que estaba recientemente restaurada y sintió que se le avecinaba un pensamiento terrible, pecaminoso, y él luchó por que ese pensamiento no se manifieste. Así que durante varios días estuvo en un estado de angustia para que ese pensamiento no se explayase, pero luego pensó que Dios había querido, por ejemplo, que Adán y Eva pecasen. Por lo tanto, él podría permitir que ese pensamiento se manifestase. Y así que dejó que eso se expandiera y ese pensamiento fue el siguiente. Vio a Dios en un trono arrojando excremento sobre la catedral, demoliendo el techo nuevo y aplastándola. Luego Jung tuvo una sensación de calma, alivio y de beatitud como nunca antes había experimentado, y se dio cuenta que esa experiencia no era otra que la de un Dios viviente e inmediato, omnipotente y libre, que estaba más allá de aquel Dios de la Iglesia, de aquel Dios de la Biblia, aquel Dios del que su padre hablaba, pero del que nada sabía. Y luego va a contar que sentía lástima por su padre, porque su padre podía hablar de Dios, pero no experimentarlo, como él sí lo había hecho. Por esos años empezó a leer mucho y quedó impactado por el Fausto de Goethe. Lo conmovió que Goethe incorporase seriamente a una figura que era la del diablo en Mefistófeles. Y también quedó impresionado por Schopenhauer, ya que reconocía la existencia del diablo, pero además le daba voz a los sufrimientos y a la miseria del mundo. A su vez, él pensaba que estaba viviendo en 2 siglos, en aquel siglo XIX y en el siglo XVIII, del cual sentía una gran nostalgia, y se dio cuenta que tenía 2 personalidades, que empezaba a vivir una dualidad, que fueron tomando forma. Él las llamó personalidad número 1 y personalidad número 2. La número 1 era la del escolar de Basilea que leía novelas, y la número 2 se dedicaba a reflexionar en soledad acerca de la religión, tenía un estado de comunión con la naturaleza y el cosmos. Él sentía que esta última personalidad habitaba en el mundo de Dios, y era muy real, y la personalidad número 1 quería verse liberada de aquella otra, quería verse aislada de los pensamientos propios de esa personalidad. La número 2, sin embargo, aparecía y él la sentía como un espíritu muerto que hacía mucho tiempo que estaba muerto pero en el presente y que estaba manifestándose todo el tiempo. Se dio cuenta
que por más que la número 1 luchase, la número 2 siempre se iba a manifestar a lo largo de su vida. Cuando terminó sus estudios y tenía que elegir una carrera, la personalidad número 1 quería dedicarse a la ciencia y la número 2 a las humanidades. Y fue a través de 2 sueños que Jung se decidió que debía continuar con la número 1 en lugar de seguir mirando hacia atrás con la personalidad número 2. Sin embargo, fue esa personalidad número 2 la que siempre lo acosó y le abrió el mundo del inconsciente a la número 1 que se dedicaba a las ciencias más duras. Se recibió de psiquiatra y con los años incorporó algo a su investigación que fue el estudio de la mitología, la cual estudió profundamente y allí se dio cuenta que los seres humanos comparten imágenes en común, imágenes arcaicas que él denominó arquetipos, y de ahí vendrá la idea de que toda la humanidad comparte un inconsciente, que es el inconsciente colectivo, en donde se manifiestan reminiscencias arcaicas compartidas por todos los seres humanos. Esto explica por qué puede haber pirámides construidas en el mismo tiempo en diferentes lugares, o relatos mitológicos idénticos en culturas que nunca tuvieron conexión entre sí. Conocerá a Sigmund Freud y tendrán cada uno un enamoramiento intelectual con el otro, trabajarán juntos y Freud querrá que Jung sea el continuador de su obra. Sin embargo, con el tiempo se fueron distanciando, sobre todo porque Jung creía que las ideas de Freud no abarcaban lo suficiente todo lo que él quería manifestar acerca del mundo del inconsciente. Luego de su pelea con Freud, renunciará a la presidencia de la Asociación Psicoanalítica Internacional y poco tiempo después, toda la Sociedad Psicoanalítica de Zúrich decidirá separarse de la Asociación Psicoanalítica Internacional porque consideraban que Freud había establecido una ortodoxia que impedía la investigación libre e independiente. Luego de esta ruptura, Jung caerá en una profunda depresión y empezará a tener alucinaciones, imaginaciones activas y sueños tan profundos que decidió compilarlos como una forma de que esas imágenes no perecieran en un libro llamado el Libro Rojo. Y en este Libro Rojo aparecerán manuscritas y pintadas todas esas imágenes del inconsciente profundo, que al ser manifestadas, exteriorizadas y plasmadas, impedirían que Jung cayese en la locura. El Libro Rojo es un intento de comprenderse a sí mismo, de integrar y desarrollar los distintos componentes de su personalidad, un intento de comprender la estructura de la personalidad humana en general, la relación del individuo con la sociedad actual, con la comunidad de los muertos, y los efectos psicológicos e históricos del cristianismo. Y además es un intento de captar el futuro desarrollo religioso de Occidente. Jung discute muchos otros temas en ese libro, incluyendo la naturaleza del autoconocimiento, la naturaleza del alma, las relaciones entre pensamiento, sentimiento y los tipos psicológicos, la relación entre lo masculino y lo femenino, la unión de los opuestos, la soledad, el valor de la erudición y el aprendizaje, el prestigio de la ciencia, el significado de los símbolos y cómo han de entenderse, el significado de la guerra, la locura divina y la psiquiatría, la muerte de Dios, el significado histórico de Nietzsche y la relación entre magia y razón. Y Jung comprende que con este libro sirve al espíritu de la época en sentido hegeliano, caracterizado por el uso y el valor, y además de este espíritu de la época existe un espíritu de las profundidades que sirve de guía a los asuntos del alma. Él hablará en su biografía diciendo que el espíritu de la época se correspondió a su personalidad número 1 y el espíritu de las profundidades a su personalidad número 2. De este modo, este libro es una síntesis entre estas dos personalidades que lo acompañaron toda su vida. El Libro Rojo, también llamado Liber Novus, que significa libro nuevo en latín, mide 29,3 centímetros por 39 y tiene 205 páginas, de las cuales 53 son gráficos elaborados por la propia mano de Jung. Era tan importante este libro para Jung que él decía que fue la materia prima de todo su trabajo posterior. Nos despedimos con una frase de este psiquiatra que dice así: hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. El encuentro entre dos personas
es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman, dijo Carl Jung. Y hoy vamos a hablar del encuentro de dos personas, de Carl Jung y de Sigmund Freud, quienes tuvieron una relación intempestuosa que comenzó con una mutua admiración y que terminó con una ruptura que a ambos les dolera mucho. Habían, cada uno por su lado, emprendido el camino de tratar de comprender la mente humana y su psicología, y Freud, que tenía más experiencia y más recorrido, se encontró con un joven que tenía muchísimo potencial. Y ambos trabajaron en colaboración durante mucho tiempo. Y Freud consideraba que Jung tenía que ser una suerte de príncipe heredero de aquel reino del psicoanálisis que se estaba formando. Ambos lucharon contra la ciencia médica, en donde las enfermedades mentales eran consideradas como causa de problemas neurológicos, y tanto Freud como Jung y otros más decían que en realidad el problema era psicológico y que mediante una terapia podían modificarse los comportamientos. Así que ambos emprendieron una amistad y trabajos conjuntos de investigación y fueron abriéndose paso en el mundo científico. Ahora bien, Freud procedía del mundo científico en sí mismo, pero Jung procedía de un mundo más filosófico. De hecho, Jung va a decir años más tarde que nunca pudieron tener conversaciones filosóficas con Freud, sí científicas, pero no filosóficas debido a que, según Jung, no podrían haber hablado jamás, por ejemplo, de Kant, dado que Freud nunca lo había leído. Y sus discusiones siempre versaban en el campo de la ciencia donde Freud estaba más fuerte. De hecho, Jung decía que en sus años de juventud no estaba a la altura de Freud para enfrentarlo a través de los argumentos. Luego de unos años de colaboración, Freud instó a Jung a que tomara la presidencia de la Asociación Psicoanalítica y además que se hiciera cargo de la edición de la revista de dicha asociación. Pero luego empezaron las desavenencias, ya que Jung tenía ideas propias y Freud, no solo con Jung, sino con todos sus colaboradores, tuvo una actitud muy renuente a aceptar que tuvieran ideas propias. Era más bien una suerte de ortodoxia la que tenía. Querían que fueran continuadores de sus propias ideas, pero no que desarrollaran las propias. Y Jung venía de un campo más amplio que el de la psicología, y entonces hacía un gran estudio y muy profundo sobre la mitología y también sobre los arquetipos, y fue llevando sus ideas a un campo más amplio que el de la sexualidad. Expuso que la teoría sexual no era lo suficientemente abarcativa, y esto fue llevando a una ruptura irremediable. Estos desencuentros quedaron plasmados en una amplia correspondencia que se fueron enviando Freud y Jung, a la que voy a abordar ahora para compartirles, a través de varios extractos. Hay una carta, en 1912, en la que Jung le escribe a Freud lo siguiente: el concepto de líbido, de tonalidad unívocamente sexual, según se fundamenta en 3 ensayos sobre la teoría sexual, se refiere a los ensayos de Freud, debe ser ampliado. Y luego va a decir, debe renunciarse a la motivación unilateralmente sexual. Freud no acepta esta ampliación y entonces Jung va a dejar de enviarle la correspondencia, pero además Freud había amonestado en cierta manera a Jung por la relación que tenía con sus pacientes. Esto también va a ser parte del distanciamiento. Para Freud uno no debía comprometerse con el paciente porque podía implicarse lo que llamaban la transferencia, es decir, que el paciente pudiera transferir ciertos aspectos en el terapeuta, como por ejemplo actitudes propias de un hijo a un padre o de un amante. Y para Jung la transferencia debía incentivarse lo más posible al servicio de la terapia. Así que en respuesta a este reclamo de que no le escribía,
Jung escribe lo siguiente: en los últimos tiempos he evitado mantener una correspondencia frecuente porque en general he procurado en lo posible no escribir ninguna carta a fin de ganar tiempo para mi trabajo, no para descuidarle a usted manifiestamente. ¿O es que acaso desconfía usted de mí? Y aquí empieza un ida y vuelta de cartas en donde empiezan a dejar en claro y por escrito sus desavenencias. Jung continúa: no creo que pueda usted tomar a mal que tenga, en cuanto a la escatológica de la psique, opiniones que no coinciden con las suyas. En todo momento me he esforzado en modificar mis opiniones con arreglo al criterio del que sabe más que yo. Aquí claramente Jung está diciendo que reconoce que Freud tiene más sapiencia en el tema, y es un gesto de bastante humildad diciéndole que se ha esforzado en modificar sus propias opiniones en torno a no molestar al propio Freud. Y Freud contestará con la siguiente misiva: cuando usted escribe que siempre he creído que sus realizaciones hasta ahora para la causa se refiere al psicoanálisis, y las que han de esperarse aún de usted tienen que resultar para mí más importantes que sus inhabilidades y contradicciones personales, las que sus amigos calificarán más inocuamente de estados de ánimo, se equivoca. Luego Jung hablará claramente de su idea de que el complejo de Edipo debería ser cuestionado, aquel complejo en donde, según Freud, todos los niños varones sienten una atracción sexual hacia la madre. Y entonces Jung le escribirá a Freud diciéndole que el papel de la madre en la mitología posee una importancia sumamente superior al problema del incesto biológico, papel que tan solo puede ser fantástico. Es decir, aquí le está diciendo que deben volcarse más al estudio de la mitología que al problema de la sexualidad, al cual cataloga de fantástico. Freud contesta secamente en una carta lo siguiente: como seguramente espera usted, continúo sin ver clara su concepción del incesto. Luego, Freud va a dejar en claro que lo que Jung está haciendo en realidad tiene que ver con algo personal, como que Jung está haciendo una transferencia de su propio padre a Freud. Por lo tanto, como está en el mismísimo complejo de Edipo, está actuando a través del complejo, quiere la destrucción de Freud. Está haciendo un psicoanálisis de la propia relación que están teniendo ambos, algo que molesta verdaderamente a Jung, que le escribe una carta diciéndole: lamento extraordinariamente que usted crea que tan solo son renuencias contra usted. Me ha molestado persistentemente. Yo prefiero un enfrentamiento directo. En mí no se trata de cambios de humor, sino de afirmación de aquello que considero verdadero. De ello no me puede retener ningún miramiento hacia usted. Freud, como respuesta, le pedirá la renuncia a la edición de la revista de la Sociedad Psicoanalítica y le dirá: fíjense en otro tono ya. Querido señor doctor, no le saludo ya a su vuelta de América tan cariñosamente como la última vez en Nuremberg. De ello ha ido usted logrando hacerme perder la costumbre. Y luego le dirá, rogándole una rápida liquidación de los asuntos aquí mencionados y deseándole la mejor prosecución de sus trabajos. Así que Jung, luego de esta carta en donde le pide la renuncia, siente que va a perder esta amistad con Freud, a quien admira, y entonces manda una carta con un pedido de tregua, una carta en la que de alguna manera pide disculpas y dice lo siguiente: le he comprendido, me he dado cuenta de lo diferente que soy de usted. El haberme dado cuenta de ello bastará para modificar esencialmente toda mi actitud. De ahora en adelante puede estar usted seguro de que no abandonaré mi relación personal con usted. Le ruego que perdone mis errores, que no quiero ni disculpar ni embellecer. Así que Freud contestará otra carta en donde le dirá: me hace esperar lo mejor para nuestra ulterior colaboración. ¿Ha resuelto usted, le dice a Jung, el enigma de toda la mística que se basa sobre la utilización simbólica de los complejos puestos fuera de servicio? Es decir, que acepta la disculpa, pero le recrimina que se está
yendo de la ciencia y se está volviendo un místico, y que eso lo hace trabajar en complejos fuera de servicio, es decir, lo que usted está haciendo no tiene sentido. Y además le dice a Jung que ha sufrido una pequeña neurosis respecto de la relación con él. Así que Jung no aguanta esa carta y rápidamente responde lo siguiente: yo he tenido que sufrir con usted por ese pedacito de neurosis, aun cuando usted no lo vio ni lo comprendió correctamente, cuando yo quise aclarar mi actitud con respecto a usted. Mire, mi querido profesor, mientras actúe usted de este modo, me importan un bledo mis actos sintomáticos, pues no suponen nada junto a la considerable viga que tiene mi hermano Freud en el ojo. Yo me mantendré públicamente con usted, mas conservando mis opiniones, y comenzaré privadamente a decirle en mis cartas lo que realmente pienso sobre usted. Considero este camino como el más honrado. Usted maldecirá de este extraño servicio que le presta un amigo, pero quizás le haga a usted un bien. Aquí nos encontramos en una idea de seguir discutiendo, una propuesta a seguir discutiendo, no abandonar el intercambio epistolar, pero hablar de las diferencias claramente, que son irreconciliables, según Jung, porque no quiere doblegarse ante la idea de la ortodoxia freudiana. Y Freud va a responder lo siguiente: aquel que grita incesantemente que es normal mientras muestra un comportamiento anómalo, despierta la sospecha de que carece de conciencia de enfermedad. Le propongo, por tanto, cesar por completo nuestras relaciones privadas y ahórreme los supuestos servicios amistosos. Aquí Freud pone punto final a la relación entre ambos y lo tilda de enfermo y de que no puede tener conciencia de su propia enfermedad. Terminamos con la última respuesta de Jung hacia Freud. A partir de este momento ambos empezarán caminos separados y cada uno profundizará su propia teoría. Esta carta dice así: me someteré a su deseo de cesar en nuestra relación personal, pues yo no impongo jamás mi amistad. Por lo demás, usted mismo será el que mejor sabrá lo que significa para usted este momento. El resto es silencio. Buenos días. Hoy vamos a hablar de la interpretación de los sueños. Si bien en la humanidad muchas veces se interpretaban los sueños, generalmente los hacían los chamanes en las tribus y los druidas, por ejemplo, entre los celtas. La primera teoría desarrollada de manera intensa es la de Freud, que la desarrolló en 1909, pero la publicó con fecha de 1900, para que se creyese que tenía una trayectoria ya. Bien, ¿cómo se dio cuenta Freud de lo que significaban los sueños para él? Y esto nace en realidad con un sueño que él tuvo. Él soñó con una paciente que había dejado su tratamiento y hubo otro médico llamado Otto Gross que le dijo a Freud que no la había tratado bien, que el tratamiento de él había fracasado, y esto le había causado a Freud mucha frustración y enojo. Y él sueña que se encuentra con su paciente en una fiesta una noche en Viena, y que la paciente le dice a Freud que le duele la garganta. Entonces Freud se enoja y la regaña porque no había seguido su tratamiento y le pide que abra la boca para examinarla. Y ella, cuando abre la boca, Freud ve algo en su garganta y entonces va y consulta con un colega, y este colega le dice: lo que tiene ella es producto de una inyección que el doctor Otto Gross le dio, que como la jeringa no estaba limpia, le causó la enfermedad. Freud se despertó y ahí elaboró su teoría. Como él tenía mucho odio hacia Otto, dijo que los sueños en realidad manifestaban la realización de un deseo, y que en realidad su deseo era
que Otto fracasase y que él tuviese éxito, porque lo que no soportaba era lo que había dicho su colega de su tratamiento. Otro de los grandes análisis del sueño que se realizó en el siglo XX fue el que realizó Jung, que amplía la visión de Freud, porque él dice, sí, está bien, los sueños pueden ser una manifestación de deseo, pero también pueden ser una manifestación de arquetipos del inconsciente colectivo. Es decir, se manifiesta un arquetipo que es muy poderoso y no es un sueño común, que va a marcar generalmente en el soñante algo nuevo en su vida. Pero también puede haber sueños premonitorios, es decir, sueños que nos anticipen lo que va a venir en el futuro, porque para Jung el inconsciente es atemporal. Y también puede haber sueños compensatorios que nos digan, que nos traigan una compensación porque la conciencia está muy unilateralizada en un aspecto y necesita que otra cosa se vea. Por ejemplo, si alguien tiene muy baja autoestima, puede soñar que está rodeado de gente importante o a la que él admira y que lo tratan como un igual. Voy a dar 2 ejemplos de sueños analizados por Jung, donde él manifiesta esto que les vine explicando. Él dice que uno de sus pacientes le contó el sueño, que es el siguiente. Mi padre sale de casa en su coche nuevo, maneja con mucha torpeza y me irrita profundamente su aparente estupidez. Va de un lado a otro, hacia adelante y hacia atrás, y maniobra el auto colocándolo en una posición peligrosa. Finalmente se lleva por delante una pared y el coche queda muy dañado. Le grito furioso y que se fije en lo que hace. Mi padre se limita a reír y entonces me doy cuenta de que está totalmente borracho. Bueno, en realidad cuando Jung analiza a este joven, ve que es un joven que admira a su padre, que su padre es un hombre exitoso y que vive de su padre en realidad. Y entonces Jung hace este análisis. El padre es tu garante de vida. En este caso necesitas independizarte. Por eso él maneja y vos sos espectador. Y en el fondo lo que estás necesitando es separarte de tu padre para poder ser vos quien conduzca tu propia vida. Otro sueño que interpretó de una persona que soñaba que estaba andando a caballo, ¿no? Un grupo de jóvenes cabalgan por un vasto campo y el soñante, el que está soñando el sueño, va a la cabecera, va delante de todos y saltan todos una zanja limpiamente, él y los demás no, porque caen todos en la zanja. Y entonces cuando Jung analiza a este joven se da cuenta que es un joven introvertido, que se consideraba así un inválido que no servía para nada. Y entonces este sueño lo que le está mostrando es que, no le está mostrando, perdón, este sueño lo que le está dando es una sensación de compensación. Es decir, como él se consideraba una persona incapaz de estar a la cabeza de algo y estar por sobre los demás, el sueño le trae una compensación para que no haya un desequilibrio y no quede en lo que los psicólogos llamaban desequilibrio mental, que podría ser una neurosis. Jung luego hace una clasificación de los elementos del soñante, que son los siguientes. Si bien muchos hablan que el gran descubrimiento de Jung es el inconsciente colectivo, a mi criterio, el más grande descubrimiento de Jung es la sombra, que es una ampliación de lo que Freud llamaba la proyección. ¿Qué sería la sombra? Bueno, la sombra es algo inferior de la conciencia y de la inconsciencia del ser humano, es un elemento inferior que está constituido por todo lo negado. Es decir, si a una persona le parece aberrante algo y no lo pone en la práctica en su vida consciente, lo pasa a la sombra. Y generalmente todo lo que nos molesta de otra persona es nuestra sombra proyectada. Esas veces que alguien nos irrita y no sabemos por qué, generalmente es porque estamos proyectando nuestra sombra en él. Está manifestando lo oculto en mí y lo saca a la luz. Y Jung dice que siempre soñamos con nuestra sombra.
¿Y cómo se refleja en el sueño? Dice, la sombra se refleja con el mismo sexo que el soñante. Es decir, si yo soy varón y sueño con otro varón, generalmente mis aspectos negativos o positivos, porque la sombra, el amplié también puede llegar a tener algún aspecto positivo, pero eso es para analizarlo más profundamente, se van a ver reflejados en ese otro que aparece en el sueño de mi mismo género. En cambio, dice, aparecen otros elementos que él llama ánima y animus, como los griegos denominaban alma. Ánima en sentido femenino y animus en sentido masculino. O sea, que un soñante varón sueña con una mujer y está reflejando el ánima. Y si una mujer sueña con una persona que es varón, está reflejando su animus. ¿Y cuál es la cualidad del ánima y animus? Es el varón o mujer arquetípico que tienen ellos adentro, que se va reconstruyendo a lo largo de los vínculos que esa persona vaya teniendo. Entonces, cuando uno sueña con una persona del sexo opuesto, no es que está soñando con esa persona, sino con la interiorización de su persona arquetípica del sexo opuesto. Ahora parece chino todo esto, pero a lo largo de otras charlas se va a ir clarificando. Otro elemento es la persona, dice él, que es como uno aparece en el sueño, como uno se manifiesta. Generalmente es una máscara de sí mismo, dice Jung. Y luego puede aparecer en algunos sueños un sabio o una sabia, viejos, que son la representación de sí mismo, dice, es decir, de la parte más importante de mi individuación, de mi persona en proceso, y generalmente son los que nos muestran un camino en el sueño. Eso por ahora para clasificarlo, y después vamos a seguir ampliando. Lo importante de esto es ver que hay una ampliación de la teoría freudiana, porque para Freud, recordemos, el inconsciente es un lugar en donde se acumula lo reprimido, y entonces el sueño puede manifestar aquellos deseos reprimidos, en muchos casos de origen sexual. Pero para Jung el inconsciente tiene vida propia, y entonces el sueño es el vehículo donde a través de símbolos se manifiesta a la persona. El sueño nos quiere comunicar algo. Hoy vamos a hablar un poco más de Carl Jung y su idea de arquetipo o de imágenes arcaicas o imágenes primigenias. Jung llama a la imagen de carácter arcaico a aquella imagen que presenta una llamativa concordancia con conocidos temas mitológicos. En este caso, la imagen, de un lado, expresa materiales preponderantemente colectivos inconscientes. Acordémonos del inconsciente colectivo, el inconsciente común que tiene toda la humanidad en su conjunto, que además tienen sociedades en general y familias e individuos en particular. Y del otro lado indica la momentánea situación de la conciencia, que en ese caso no está sometida tanto a una influencia personal, sino más bien a una influencia colectiva. Una imagen personal no tiene ni carácter arcaico ni significado colectivo, sino que expresa contenidos personales e inconscientes, y una situación de conciencia condicionada por factores personales. Pero la imagen primigenia, a la que también llamamos arquetipo, siempre es colectiva, es decir, que es común a pueblos enteros o incluso a épocas enteras. Y es probable que los temas mitológicos, dice Jung, ¿no?, más importantes sean comunes a todas las razas y a todos los tiempos. Y dice que él pudo demostrar a través de los sueños y las fantasías mentales de mucha gente series de temas mitológicos de otros pueblos. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, como los diferentes pueblos, los mapuches, los chinos, los hindúes, los babilonios, los hebreos, los pueblos aztecas, todos hablaron en algún momento de un diluvio universal. Y aquí
Jung nos dice, ¿cómo es posible que estos pueblos sin ningún contacto cultural pudieran realizar una mitología en común? Y él dice, bueno, en realidad fueron estas imágenes colectivas que son inherentes a la humanidad. Cuando habla de imagen arcaica se refiere a eso, a arquetipo, que está viniendo de alguna manera impreso en nuestro inconsciente a través del cual se expresan en la conciencia. En estas culturas antiguas se expresaba de esa manera, a través del mito. Podemos también ver, por ejemplo, la coincidencia entre los dioses nórdicos del norte de Europa y los dioses griegos. Hay una gran similitud, y también con algunos mitos africanos. Esta idea de arquetipo de Jung nos ayuda un poco a entender cómo, por ejemplo, en la Edad Media la gente se identificaba a sí misma a través de una imagen. Y esto lo podíamos ver en la heráldica, en los blasones, en los escudos de los caballeros. Los caballeros iban al combate y se ponían un yelmo y una armadura, y no se podía identificar su rostro ni sus cuerpos. Y entonces, cuando entraban en combate, y no había uniformes, ¿cómo distinguían contra quién iban a luchar? Bueno, tenían una carta de presentación. Esa carta de presentación eran sus escudos, donde a través de una ciencia llamada heráldica, muy estructurada, cada posición en un escudo de un color o de un símbolo tenía un significado que ellos lo conocían. Con esa carta de presentación sabían contra quién debían combatir y contra quién no. Y entonces uno veía de lejos y lo primero que miraba en un caballero no era su caballo, sus armas, su armadura, su porte, sino su escudo. ¿De dónde viene? El escudo nos muestra cuál es el origen de su familia, cuáles son sus proezas, cuáles son sus características que los distinguen de los demás. Esto fue tomado por las naciones enteras. Si uno se pone a pensar, los países hoy tienen escudos. Hay provincias que tienen escudos en todo el mundo y todavía hay familias que lo conservan. Esto demostraba de dónde vengo yo. El caballero, cuando veía a otro, lo que miraba era de dónde vienes tú. Y ahí veían si medían fuerzas o si compartían la lucha contra otro enemigo en común. Y dentro de estos símbolos había colores con su significado y había animales que representaban algo. Y para ellos no era difícil entender qué significaba el animal que había en el blasón del que venía enfrente o estaba junto a mí. No había que descifrarlo ni preguntarle qué significa esa águila, qué significa ese tigre. Todos lo sabían. Todos conocían ese lenguaje que hoy hemos olvidado. Y ese lenguaje es el lenguaje arquetípico. Sabían lo que simbolizaba cada cosa. No necesitaban ir a ningún libro ni a ningún experto que les tradujese ese idioma. Y esto es porque Jung nos dice, nosotros tenemos a los dioses, a los mitos y a los animales adentro nuestro. Por eso podemos tener comportamientos animales. Muchas veces nos dice la sabiduría popular, esta persona es un zorro porque es astuto o actúa como una serpiente, o es una rata o es un cerdo, o parece un perro rabioso. Todas esas expresiones de los animales, que nosotros las decimos a veces sin conciencia, eran mucho más presentes, estaban mucho más presentes en la antigüedad y no hacía falta interpretarlas. Uno las veía y automáticamente su inconsciente las incorporaba a la vida y entonces no había que descifrar ningún código. Por ejemplo, Jung nos cuenta de estos animales que podían aparecer, que el toro era un símbolo de potencia fecundante, de propagación vital, asociado por sus cuernos con la luna y los influjos de los astros. Los cuernos en los animales no son otra cosa que una comunicación, unas antenas hacia los astros. Por ejemplo, hay una figura mítica, porque también aparecen estas uniones entre animales o entre humanos y animales, y ahí nos podemos encontrar con el Minotauro o con el toro egipcio Apis. Podemos encontrarnos con danzas taurinas en la antigua Creta y
en el culto de Mitra también. Bueno, el tigre, por ejemplo, nos dice Jung, deriva de tsigra, palabra iraní que significa agudo y punzante. El gato representa la perfidia y la astucia. El oso, para los celtas, es valor y fuerza. Y en los sueños significa que el soñante tiene un adversario astuto. El gallo, en los sueños, es presagio de un momento feliz. Y los peces, especialmente salmón, está asociado al conocimiento secreto y eran frecuentemente utilizados por augures y adivinos. También pasaba eso con los pájaros, sobre todo con los cuervos y buitres, que eran comúnmente aceptados como presagios de mala suerte o de batalla. Bueno, los cuervos iban antes que los soldados porque sabían que ahí iban a comer. Y volviendo a los peces, pensemos que el símbolo de Cristo es el pez. Y allí está asociado con un conocimiento secreto y un conocimiento divino también. En cuanto a animales mitológicos, podemos encontrarnos con el fénix, que es un animal cuyas propias cenizas consumidas por el fuego lo hacen renacer. La hidra, que es una serpiente de muchas cabezas, con alas de murciélago, patas de águilas, siempre pintada de perfil en los escudos. Las sirenas, que las colocan de frente y de perfil, siempre esa figura de mujer que sustituye sus piernas por una cola de pez, el águila bicéfala, el águila de dos cabezas, los dragones, la arpía, el unicornio, la esfinge, y tantos otros como los grifos, salamandras, minotauros, las quimeras, que tienen cabeza y pecho de mujer y sus brazos terminan en garras de león, Argos, que tiene una cara de mujer puesta de frente y llena toda su superficie de ojos, que denota vigilancia, por ejemplo. Cada animal tenía un simbolismo y representaba lo que ese caballero y ese linaje eran. Y entonces, cuando un caballero se iba a pelear con otro, lo primero que hacía era ponerse de frente para mirar sus escudos y así saber contra quién se enfrentaba. No solo contra el hombre en particular, sino contra el linaje en general. Pero también hubo caballeros que empezaron a romper un poco esta tradición del linaje y decidieron llevar sus escudos propios. Es decir, abandonaban el escudo de la familia y empezaban a usar un escudo en particular, o incluso el escudo del vencido. Otras veces, cuando estaban de luto, daban vuelta a la imagen y ponían el escudo, por decirlo así, cabeza abajo, para demostrar al enemigo que algo no andaba bien en ese linaje, que algo triste había ocurrido o una desgracia había llegado a sus puertas. Lo que nos queda claro en una medida es que el escudo era un sesgo de identidad, un rasgo identitario en la Edad Media, así como lo es un documento de identidad para nosotros, y era también algo que contaba un poco de historia, no era solamente una foto y un número, era algo que incluso se iba modificando con el tiempo. Termino con una frase de Jung que de alguna manera explica su idea de inconsciente colectivo. Él dice: de una manera u otra somos partes de una sola mente, que todo lo abarca. Un único, gran ser humano. Dice Jung que en el sueño se exteriorizan las imágenes y las tendencias que emanan de la naturaleza más primitiva del alma. En otras palabras, lo que está diciendo es que el sueño nos viene a mostrar lo que sucede en nuestro interior. Él dice la parte primitiva del alma, en otras ocasiones podrá decir en lo inconsciente. Hay que recordar que tanto él y Freud fueron dos luchadores contra su época, en donde los fisiologistas, es decir, los médicos, pensaban que era imposible la existencia del inconsciente porque no era demostrable, y que todas aquellas dolencias que no tenían ninguna correlatividad fisiológica, es decir, correlación fisiológica, es decir, aquellas que sucedían pero que no tenían un origen,
en el físico eran más bien una impostación de los pacientes, eran mentira. Y esos dos, y entre otros, ¿no? Pero esos dos fuertemente fueron los que dijeron que había algo que existía y que era el inconsciente, contra los neurólogos más materialistas que decían que en todo caso, si no están fingiendo, es que tienen un problema neurológico, pero para eso había que abrir el cerebro y tampoco se podía demostrar. Entre los sueños, para Jung existen sueños compensatorios, que en su mayoría son esos, pero también hay otro tipo de sueños, que son los sueños anticipatorios. Y vamos a escuchar dos sueños que interpretó Jung, de los cuales él pudo anticipar lo que el inconsciente de sus pacientes decían. Uno de ellos es sobre una mujer que estaba enferma y que no había ningún rasgo fisiológico en su enfermedad, así que la derivaron a él y él le preguntó si soñaba. Y ella le dijo que sí, que soñaba mucho, que eran sueños terribles. Y le contó el siguiente sueño que voy a leer. Regreso de noche a mi casa, reina un silencio de muerte. La puerta del salón está entreabierta, y por ella veo a mi madre, ahorcada de la lámpara, balanceándose con el viento frío que penetra por la ventana. Luego sueño que un ruido espantoso resuena en la casa en plena noche. Voy a ver qué pasa, y descubro que un caballo enloquecido galopa por el piso. Por fin encuentra la puerta del pasillo y se precipita por la ventana de la galería desde el cuarto piso hacia la calzada. Con terror le veo aplastado contra el suelo. Y Jung se pregunta qué quería decir ese sueño. Y entonces buscó dos imágenes arquetípicas que aparecían ahí: la madre y el caballo. Y entonces, más allá de que la madre para cada uno es mi madre, Jung dice también está la imagen arquetípica, es la madre, lo que simboliza a una madre en general, que es un arquetipo que evoca el origen, la naturaleza en la creación pasiva, la mater, la materia, es decir, naturaleza material, la matriz, el abdomen, es decir, un aspecto instintivo e impulsivo. Y él dice, bueno, lo que me está diciendo esta parte del sueño es que el inconsciente o la vida inconsciente se destruye a sí misma. Y el caballo, que también es un arquetipo muy difundido por los mitos y por el folclore, es un animal que encarna la psique no humana, es lo subhumano, el animal que hay en nosotros. Y por ello es un psiquismo inconsciente. Y Jung se pregunta, ¿qué me dice esta segunda parte del sueño? Bueno, me dice que la vida puramente animal y corporal, la vida animal se destruye a sí misma. Es decir, primero la vida inconsciente, la que se destruía a través del símbolo de la madre, que aparecía muerta, y luego el caballo, ambos son suicidios, ¿no? Y el caballo que se destruye a sí mismo también, lo que le está diciendo es que va a haber una gran enfermedad orgánica, eso piensa Jung, y va a tener un desenlace fatal. Eso por los otros médicos no fue aceptado, pero lo que el pronóstico de Jung fue acertado y a los pocos meses se le diagnosticó una enfermedad desconocida y la mujer falleció. A pesar de estas pruebas, Jung seguía siendo considerado casi un hombre fuera de la ciencia. Recuerda a él también, y aquí va el segundo sueño, un encuentro que tuvo con un colega, y los colegas siempre lo cargaban, ¿no? Y este colega le dice, acá está usted el obsesionado por los sueños. Y le dice, sabe que tuve un sueño bastante estúpido y se lo voy a contar. Así que les leo lo que le contó. He escalado una alta cima y me encuentro en un vetisquero, que sería una especie de acantilado, inclinado. Sigo ascendiendo aún más y hace un tiempo espléndido. Cuanto más subo, más aumenta mi bienestar. Tengo tal sensación que pienso, si pudiera subir así eternamente. Cuando llego a la cima, me siento transportado de felicidad. Mi impresión de plenitud es tal que siento que puedo continuar elevándome en el espacio. Pruebo a hacerlo y me elevo por los aires.
me desperté en el éxtasis más perfecto. Jung le dijo: querido colega, usted es alpinista, pero le voy a recomendar que no vaya por un tiempo a escalar las montañas. El hombre se burló y 3 meses después, durante una excursión, el hombre dio un paso en falso en el aire, se cayó arrastrando a un amigo que estaba atado a él y ambos fallecieron. Y Jung dice, él estaba soñando que se elevaba cada vez más y tenía una sensación de éxtasis. Y dice, y eso fue lo que consiguió. Éxtasis en el sentido más profundo del término, que significa un estado del alma en el que se experimenta una unión mística con Dios y una disminución de todas las fuerzas y funciones orgánicas, es decir, la muerte. Para Jung ese sueño estaba diciendo que este hombre se iba a morir y le estaba adelantando ese desenlace. Bien, estos fueron los 2 ejemplos y vuelvo con la primera frase para que nos quede grabada, que es que en el sueño se exteriorizan las imágenes y las tendencias que emanan de la naturaleza más primitiva del alma. Carl Jung. Si llegaste hasta aquí y tienes ganas de profundizar acerca de por qué pensamos como pensamos, te invito a que adquieras mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que se encuentra disponible en Amazon, o también puedes consultarme a través del Instagram Hernán Melana o Filosofía, Psicología, Historia. Gracias y hasta el próximo episodio.